Millonario ve a un niño de rodillas rezando junto a una lápida. Lo que oye cambia su vida. La noche había caído como un manto espeso y opresivo sobre el cementerio San Rafael, cuando Alejandro Ferrer cruzó las altas rejas de hierro forjado que custodiaban el lugar donde descansaba su esposa, sus pasos resonando con el peso de 5 años de dolor acumulado. El frío cortante del invierno se filtraba a través de su abrigo de cashmere negro de $3,000, mientras sus zapatos de cuero italiano, Berluti, que habían sido hechos a medida en Milán, resonaban sobre el sendero de grava húmeda que serpenteaba entre las hileras interminables de lápidas góticas y mausoleos imponentes que se alzaban como centinelas silenciosos en la oscuridad. «Otra noche más viniendo a hablar con los muertos, Camila», murmuró para sí mismo con una mezcla de amargura y melancolía que había aprendido a cargar como una segunda piel en estos 5 años de soledad absoluta. Otra noche más preguntándome, ¿por qué te fuiste y me dejaste aquí solo con este vacío que me está consumiendo por dentro? A sus 45 años, Alejandro había construido un imperio financiero que movía más de $500 millones diariamente, con oficinas en Nueva York, Londres, Dubái y Tokio. Pero en este lugar sagrado, donde el dinero no tenía valor alguno y donde la muerte igualaba a ricos y pobres, se sentía como el hombre más pobre y desamparado del mundo entero. El guarda nocturno del cementerio, un anciano de apellido Morales, que llevaba trabajando allí más de 20 años, conociendo cada rincón, cada historia, cada secreto enterrado en esa tierra sagrada, lo había visto pasar por la entrada principal, con su Mercedes-Benz clase S negro como la noche, y simplemente había asentido con el respeto silencioso que se le debe a un hombre que carga el peso de una pérdida irreparable y que viene religiosamente a enfrentar sus demonios. Don Alejandro, que tenga una buena noche, y que encuentre la paz que tanto busca en estas visitas, le había dicho el viejo guardián, desde su pequeña caseta iluminada por una lámpara amarillenta que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, descascaradas mientras ajustaba su uniforme raído, y se frotaba las manos para combatir el frío que se filtraba por las rendijas de la ventana. Pero Alejandro apenas había levantado la mano en un gesto mecánico de saludo, sin siquiera mirarlo realmente, porque su mente ya estaba perdida en los recuerdos dolorosos que lo asaltaban cada vez que pisaba este suelo sagrado, donde yacían los restos de la única mujer que había logrado tocar su corazón blindado por años de negocios despiadados y traiciones corporativas. A veces pienso que esta es la única hora del día en que realmente estoy vivo, susurró al viento helado que azotaba las ramas desnudas de los cipreses centenarios. El resto del tiempo solo existo automáticamente, firmando contratos, cerrando tratos, destruyendo competidores, pero aquí contigo es cuando siento que aún tengo alma. 5 largos años habían transcurrido desde aquel día maldito del 15 de diciembre, cuando tuvo que enterrar a Camila, su esposa, su compañera, su única razón para creer que el amor verdadero existía en este mundo cruel y despiadado, y aún seguía viniendo religiosamente cada aniversario de su muerte, como un ritual obsesivo que no podía ni quería romper, porque era lo único que lo conectaba con ella, lo único que le recordaba que una vez había sido capaz de sentir algo más que ambición, codicia y poder. El trabajo es lo único que me mantiene cuerdo, Camila, susurraba al viento helado que azotaba su rostro curtido por el dolor mientras caminaba por el sendero que conocía de memoria, pisando las mismas piedras que había pisado durante 5 años consecutivos. Mi empresa ha crecido tanto desde que te fuiste, que a veces pienso que tu muerte fue lo que me convirtió en el monstruo ambicioso que soy ahora, en esta máquina de hacer dinero que no conoce descanso ni piedad. Su corporativo Ferrer Industries había expandido sus operaciones a 12 países diferentes desde la muerte de Camila, adquiriendo empresas más pequeñas como un depredador financiero que devora todo a su paso, como si el vacío emocional que dejó su partida hubiera creado un agujero negro en su alma, que solo podía llenarse temporalmente con más y más dinero, más poder, más control, sobre todo lo que lo rodeaba. Pero nada, absolutamente nada de eso, podía devolverle las noches abrazados en el sofá de su estudio viendo películas tontas mientras ella le acariciaba el cabello
O las mañanas de domingo cuando Camila le preparaba café en la cama con esa sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación, mejor que cualquier lámpara de cristal de su mansión. ¿Te acuerdas cuando me decías que el dinero no podía comprar la felicidad? Le preguntó al aire helado como si esperara una respuesta que sabía que nunca llegaría. Tenías razón como siempre, porque ahora tengo más dinero del que jamás. Soñé, pero me siento más vacío que cuando éramos pobres, y vivíamos en ese apartamento de una habitación, donde cabíamos apenas nosotros dos, pero éramos inmensamente felices. Los copos de nieve comenzaron a caer suavemente desde el cielo plomizo, creando un manto blanco sobre las lápidas antiguas, mientras Alejandro ajustaba su bufanda de seda italiana y continuaba su peregrinaje nocturno hacia el lugar donde reposaba su amada esposa. Esa noche del 15 de diciembre, exactamente 5 años después de su muerte, había algo diferente en el aire, una electricidad extraña que hacía que los vellos de su nuca se erizaran como agujas, y que su instinto empresarial que nunca se equivocaba le susurrara que algo importante estaba por suceder, como si el universo mismo estuviera conspirando para mostrarle algo que cambiaría el curso de su existencia para siempre. «Siento que me estás tratando de decir algo, Camila», murmuró mientras observaba cómo la nieve se acumulaba sobre las estatuas de ángeles que custodiaban las tumbas más antiguas. «Después de 5 años de silencio, siento que esta noche es diferente, que hay algo esperándome, algo que tú has estado preparando desde el otro lado». Los pasos de Alejandro se volvieron más lentos, más deliberados mientras se acercaba a la sección donde estaba enterrada Camila. Y fue en ese momento preciso cuando escuchó algo que lo hizo detenerse completamente en seco, con el corazón latiendo, tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, porque había una voz infantil susurrando en la distancia, una voz pequeña y quebrada que parecía estar rezando, o hablando con alguien en tono de súplica desesperada. Y ese sonido imposible, en un lugar de muerte eterna, le indicaba que no estaba solo, y que su encuentro con el destino estaba a punto de comenzar, justo cuando dobló la esquina del mausoleo de los Vázquez y vio la silueta pequeña arrodillada exactamente sobre la tumba de mármol blanco donde descansaba su esposa. Cuando Alejandro dobló la esquina del mausoleo de los Vázquez y llegó finalmente a la tumba de mármol blanco donde descansaba Camila, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el estómago, porque allí, sobre la lápida de su esposa, había una figura pequeña y frágil arrodillada en posición de oración, con las manos juntas y la cabeza inclinada hacia adelante. Era un niño de no más de 6 años, con ropas gastadas y sucias, que contrastaban dramáticamente con la elegancia del lugar. Sus pequeños hombros temblaban visiblemente por el frío cortante de la noche, y su cabello castaño despeinado estaba húmedo por la nieve que caía suavemente desde el cielo plomizo. «¿Pero qué demonios?», murmuró Alejandro entre dientes mientras se acercaba cautelosamente, tratando de no hacer ruido para no asustar al pequeño intruso que había profanado el lugar sagrado, donde él venía a llorar en privado a su esposa muerta. El niño parecía ajeno a su presencia, completamente absorto en lo que parecía ser una conversación íntima y desesperada con la lápida de Camila, y cuando Alejandro se acercó, lo suficiente pudo escuchar claramente las palabras que salían de los labios temblorosos del pequeño. «Mami, por favor, perdóname por venir tan tarde», susurraba el niño con una voz quebrada por las lágrimas y el frío. «No pude escaparme antes del orfanato porque la hermana Clara me tenía castigado, pero necesitaba verte, necesitaba decirte que te extraño mucho y que sigo esperando a que vengas por mí como me prometiste». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, mientras procesaba lo que acababa de escuchar, porque ese niño desconocido estaba hablando con su esposa muerta, como si la conociera, como si hubiera tenido algún tipo de relación con ella, y eso era completamente imposible, ya que Camila nunca le había mencionado la existencia de ningún niño, y mucho menos de un huérfano que la llamara mami. Y en ese momento el pequeño levantó la cabeza con lágrimas congelándose en sus mejillas, y sus grandes ojos oscuros se encontraron directamente con los de Alejandro, quien estaba parado ahí como una estatua de mármol, procesando la escena más desconcertante de toda su vida. Los ojos del niño se abrieron como platos cuando vio a Alejandro parado allí, como una sombra imponente en la penumbra del cementerio,
y por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió, ni respiró, mientras se observaban mutuamente, tratando de descifrar qué significaba este encuentro imposible en medio de la noche más fría del año. El pequeño tenía las mejillas enrojecidas por el frío, y las lágrimas congeladas que brillaban como cristales bajo la luz tenue de los faroles del cementerio, y en sus manos pequeñas y temblorosas sostenía algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por completo. Era una fotografía arrugada y desgastada por el uso, pero aún reconocible, y cuando Alejandro enfocó la vista y logró distinguir la imagen, sintió que las piernas se le convertían en gelatina, porque era una foto de Camila sonriendo radiante, con sus brazos rodeando a ese mismo niño que ahora estaba frente a él, llorando sobre su tumba. «¿Quién eres tú?», logró articular Alejandro con la voz ronca y entrecortada mientras se acercaba lentamente al pequeño, que se encogió instintivamente como si esperara ser regañado o castigado por estar ahí. «¿Qué haces aquí? ¿Y de dónde sacaste esa fotografía de mi esposa?». El niño apretó la imagen contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y bajó la cabeza avergonzado mientras sus labios temblaban no solo por el frío, sino por el miedo evidente que le producía la presencia de este hombre alto y intimidante, vestido como un millonario. Yo solo vine a ver a mami», susurró el pequeño con una voz tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse para escucharlo mejor. «No quería molestar a nadie, señor, pero es que hoy es un día especial y necesitaba hablar con ella como siempre hago cuando me escapo del hogar». Alejandro sintió que su mente era un torbellino de confusión y preguntas sin respuesta, mientras observaba a este niño frágil y obviamente desnutrido que hablaba de Camila como si realmente hubiera sido su madre, lo cual era imposible porque él habría sabido si su esposa tenía algún tipo de relación con un huérfano. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó Alejandro tratando de controlar el temblor en su voz mientras se arrodillaba para quedar a la altura del pequeño. «Y dime la verdad sobre cómo conocías a mi esposa porque lo que estás diciendo no tiene ningún sentido». El niño levantó la vista con esos ojos grandes y tristes que parecían haber visto más dolor del que cualquier criatura de su edad debería conocer, y con una voz apenas audible respondió: «Me llamo Matías, señor, y la señora Camila era mi mami del corazón». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho al escuchar esas palabras, porque había una sinceridad devastadora en la voz del niño que no podía ser fingida, y en ese momento supo que estaba a punto de descubrir algo sobre su esposa, que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la mujer que había amado y perdido. «La señora Camila venía a verme al orfanato San Benito todos los martes y jueves», continuó Matías mientras limpiaba sus lágrimas con el dorso de su mano sucia. «Me traía dulces y libros de cuentos y me decía que yo era muy especial para ella, que algún día me llevaría a vivir a una casa grande donde podríamos ser una familia de verdad». Las palabras del niño fueron como dagas que se clavaron una por una en el corazón de Alejandro, quien comenzó a recordar con horror todas las tardes que Camila llegaba tarde a casa diciendo que había estado haciendo trabajo de caridad o visitando amigos, pero nunca mencionando específicamente a ningún niño, ni a ningún orfanato. «Ella me prometió que cuando hablara con su esposo sobre mí, él también me querría mucho y que los tres íbamos a ser felices juntos», siguió diciendo Matías, mientras abrazaba más fuerte la fotografía. «Pero después de eso ya no volvió. Mas y las hermanas del orfanato me dijeron que había tenido un accidente y que se había ido al cielo con los angelitos». Alejandro sintió náuseas mientras procesaba esta revelación, porque significaba que Camila había estado planeando adoptar a este niño sin decirle nada a él, y que probablemente había muerto antes de poder cumplir esa promesa, dejando al pequeño Matías esperando una familia que nunca llegaría. Y en ese momento, cuando vio la esperanza desesperada en los ojos del niño, supo que su vida tranquila y predecible acababa de volverse completamente del revés, porque este encuentro no podía ser una coincidencia sino el cumplimiento de una promesa póstuma que Camila le estaba enviando desde el más allá. Alejandro se quedó en silencio por varios minutos, que se sintieron como horas mientras su mente procesaba la información devastadora que acababa de recibir y observaba detenidamente al pequeño Matías,
quien seguía temblando de frío y aferrándose a esa fotografía como si fuera su único vínculo con la felicidad perdida. ¿Me estás diciendo que Camila iba a adoptarte?, preguntó finalmente con la voz cargada de una mezcla de incredulidad y dolor, mientras se pasaba una mano temblorosa por el cabello. ¿Me estás diciendo que mi esposa tenía planeado traerte a vivir con nosotros y nunca me lo mencionó? El niño asintió lentamente mientras se secaba la nariz con la manga de su suéter gastado, que claramente le quedaba grande y tenía varios agujeros por donde se filtraba el aire helado de la noche. Sí, señor. Ella me dijo que usted trabajaba mucho y que estaba muy ocupado, pero que cuando supiera de mí me querría mucho porque yo era un niño muy bueno y que necesitaba una familia que me amara de verdad, respondió Matías con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños, que han sufrido demasiado. Ella me contó que usted tenía una casa muy grande con un jardín donde yo podría jugar y que tendría mi propia habitación con juguetes y libros y todo lo que un niño necesita para ser feliz. Las palabras de Matías fueron como latigazos en la conciencia de Alejandro, quien comenzó a recordar con claridad dolorosa todas las veces que Camila había tratado de hablarle sobre temas relacionados con niños adopción y la posibilidad de formar una familia, pero él siempre había estado demasiado ocupado con sus negocios como para prestarle la atención que merecía. «Dios mío», murmuró entre dientes mientras se levantaba y comenzaba a caminar en círculos, tratando de controlar la tormenta de emociones que se había desatado en su interior. Ella realmente quería adoptarte y yo ni siquiera la escuché cuando trató de decírmelo. El recuerdo de todas esas conversaciones interrumpidas, todas esas ocasiones en que había cortado a Camila para atender una llamada de trabajo o revisar un documento importante, ahora lo golpeaba con la fuerza de un tsunami emocional. «Señor, ¿usted está bien?», preguntó Matías con genuina preocupación en su voz, mientras observaba cómo este hombre poderoso parecía estar desmoronándose ante sus ojos. No quería hacerlo enojar, yo solo quería venir a ver a mami y decirle que la extraño mucho. Alejandro se detuvo y miró fijamente al niño, sintiendo cómo algo profundo y primitivo se removía en su interior, algo que no había sentido desde 1900, la muerte de Camila, y que tenía que ver con propósito, responsabilidad y quizás incluso con una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. «No estoy enojado contigo, Matías», dijo finalmente con la voz más suave de lo que había hablado en años mientras se arrodillaba nuevamente para quedar a la altura del pequeño. «Estoy enojado conmigo mismo porque debí haber escuchado mejor. A Camila debí haberle prestado más atención cuando me hablaba de cosas importantes como tú». El niño lo miró con esos ojos enormes llenos de una sabiduría prematura que solo desarrollan los niños que han aprendido a sobrevivir sin el amor incondicional que todo pequeño merece. «¿Entonces usted no me va a llevar de vuelta al orfanato?», preguntó con una mezcla de esperanza y terror en la voz. «¿No va a llamar a las hermanas para que vengan por mí?». La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo, porque se dio cuenta de que tenía el poder de cambiar la vida de este niño para bien o para mal, y que su decisión en este momento definiría no solo el futuro de Matías, sino también su propia capacidad de honrar la memoria de Camila de una manera que realmente importara. «Hace mucho frío aquí afuera», dijo Alejandro mientras se quitaba su abrigo de cashmere y lo puso sobre los hombros pequeños de Matías, quien lo miró con sorpresa absoluta, como si nunca hubiera experimentado un gesto de bondad tan simple, pero significativo. «¿Qué te parece si vamos a un lugar caliente donde podamos hablar mejor y tú puedas contarme más sobre tu relación con Camila?» Los ojos de Matías se iluminaron con una esperanza cautelosa mientras asentía lentamente y se ponía de pie, aún envuelto en el abrigo que le quedaba enorme, pero que olía a la colonia cara de Alejandro, y lo hacía sentir protegido por primera vez en mucho tiempo. «¿De verdad, señor? ¿No me va a dejar aquí solo?», preguntó mientras se aferraba a la fotografía de Camila como si fuera un talismán mágico. «No, Matías», respondió Alejandro sintiendo cómo algo fundamental cambiaba en su interior, mientras extendía su mano hacia el pequeño. «Creo que Camila nos puso a los dos en este camino por una razón, y necesito entender exactamente qué es lo que ella quería que hiciéramos juntos».
Y cuando el niño tomó tímidamente su mano con confianza total, Alejandro supo que su vida acababa de tomar un rumbo completamente nuevo que lo llevaría a descubrir secretos sobre su esposa muerta y sobre sí mismo, que transformarían para siempre su comprensión del amor, la familia, y lo que realmente significa ser rico en las cosas que importan mientras caminaban juntos hacia el auto negro que los esperaba en la entrada del cementerio, para comenzar un viaje que ninguno de los dos podía imaginar hacia dónde los conduciría. El Mercedes-Benz de Alejandro avanzaba silenciosamente por las calles desiertas de la ciudad, mientras Matías permanecía sentado en el asiento trasero envuelto en el abrigo de cashmere, observando por la ventanilla con los ojos muy abiertos como si nunca hubiera visto el mundo desde el interior de un automóvil tan lujoso. El silencio dentro del vehículo era denso y cargado de emociones no expresadas, mientras Alejandro conducía con el piloto automático tratando de procesar todo lo que había descubierto en los últimos 30 minutos sobre la mujer que creía conocer mejor que nadie en el mundo. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó Matías finalmente con esa voz pequeña y cautelosa que usaba cuando no estaba seguro de si tenía permiso para hablar. A mi casa, respondió Alejandro mirando al niño por el espejo retrovisor y notando cómo sus pequeñas manos seguían aferradas a la fotografía de Camila, como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba aunque fuera por un segundo. Está caliente, y tengo comida y ropa seca, y creo que ambos necesitamos una conversación larga sobre Camila y sobre qué vamos a hacer ahora que nos hemos encontrado. El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo interrumpido, solo por los sonidos ocasionales de la ciudad nocturna y los suspiros profundos que escapaban de los labios de Alejandro cada vez que procesaba otra pieza del rompecabezas que su vida se había vuelto de repente. Cuando finalmente llegaron a la mansión de Alejandro en las colinas exclusivas de la ciudad, Matías se quedó boquiabierto al ver la imponente estructura de 3 pisos con jardines perfectamente manicurados y una fuente de mármol en el centro del patio principal. ¿Usted vive aquí solo, señor?, preguntó mientras bajaba del auto sin dejar de observar cada detalle de la propiedad, que probablemente valía más dinero del que él podría imaginar en toda su corta vida. Sí, solo yo, respondió Alejandro, sintiendo por primera vez en años lo vacía y fría que se sentía esa casa enorme, sin la presencia cálida de Camila, para llenarla de vida y amor. Desde que Camila murió no he tenido ganas de compartir este espacio con nadie, pero supongo que esta noche es diferente. Cuando entraron por la puerta principal, Matías se quedó paralizado en el vestíbulo de mármol blanco, observando la escalera, curva que conducía al segundo piso, los cuadros costosos que adornaban las paredes y la lámpara de cristal que colgaba del techo como una cascada de diamantes brillantes. «Es exactamente como mami me la había descrito», susurró con asombro, mientras giraba lentamente para tomar en cuenta cada detalle de la decoración elegante, pero fría que reflejaba perfectamente la personalidad de un hombre que había cerrado su corazón al mundo después de perder lo único que realmente importaba. «¿Camila te describió mi casa?», preguntó Alejandro sintiendo una punzada extraña en el pecho, al darse cuenta de que su esposa había compartido detalles íntimos de su vida privada con este niño, que él ni siquiera sabía que existía. «Sí, señor. Ella me contó sobre la escalera bonita y sobre la cocina grande donde podríamos hacer galletas juntos, y sobre el jardín de atrás donde podría columpiarme y jugar a la pelota», respondió Matías mientras seguía a Alejandro hacia la sala principal donde se dejó caer en uno de los sofás de cuero italiano, sin dejar de abrazar la fotografía, que parecía ser su posesión más preciada. «¿Tienes hambre?», preguntó Alejandro mientras observaba detenidamente al niño y notaba por primera vez lo delgado que estaba y lo pálida que tenía la piel, como si no hubiera comido una comida decente en mucho tiempo. «Un poquito», admitió Matías tímidamente, aunque el rugido audible de su estómago traicionó el hecho de que probablemente estaba famélico. «En el orfanato, solo nos dan una comida al día y a veces no alcanza para todos los niños, entonces los más grandes comemos menos para que los pequeñitos puedan comer algo». La inocencia devastadora de esa declaración golpeó a Alejandro como
Un puñetazo en el estómago mientras se dirigía hacia la cocina gourmet, que raramente usaba desde la muerte de Camila. Voy a prepararte algo de comer y mientras tanto quiero que me cuentes todo lo que recuerdes sobre tus conversaciones con Camila, dijo mientras abría el refrigerador y comenzaba a sacar ingredientes para hacer un sándwich sustancioso. Quiero saber exactamente qué te prometió y qué planes tenía para ti porque obviamente había cosas importantes que sucedían en su vida de las que yo no tenía ni idea. Mientras preparaba la comida, Alejandro escuchaba atentamente mientras Matías le contaba con lujo de detalles sobre las visitas regulares de Camila al orfanato San Benito, sobre los cuentos que le leía sobre los regalos pequeños pero significativos que le llevaba y sobre las promesas que le había hecho de sacarlo de ahí y darle una familia verdadera. Ella me decía que su esposo era un hombre muy bueno, pero que trabajaba demasiado y que a veces se olvidaba de las cosas importantes de la vida, relató Matías mientras mordía hambriento el sándwich que Alejandro le había preparado. Me prometió que cuando le hablara de mí usted se enamoraría de la idea de tener un hijo y que podríamos ser una familia feliz todos juntos. Cada palabra que salía de la boca del niño era como una bofetada de realidad para Alejandro, quien comenzaba a entender que su obsesión con el trabajo no solo había alejado a Camila, sino que también había impedido que se diera cuenta de los sueños y deseos más profundos de la mujer que amaba. Y en ese momento, mientras observaba a Matías comer, con la desesperación de alguien que no sabe cuándo volverá a tener una comida decente, supo que tenía una decisión que podría redefinir no solo su futuro, sino también su capacidad de honrar verdaderamente la memoria de la mujer que había perdido y que aparentemente le había dejado este regalo inesperado en forma de un niño huérfano que necesitaba desesperadamente el amor que él había olvidado cómo dar. Después de que Matías terminó de comer, Alejandro lo llevó a la habitación de huéspedes en el segundo piso, una suite elegante con su propio baño y una cama king size que parecía un océano de sábanas blancas para el pequeño cuerpo del niño. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo Alejandro mientras encendía las luces y ajustaba la calefacción. «Mañana iremos al orfanato San Benito para hablar con las personas encargadas y entender mejor qué estaba planeando Camila exactamente». Matías se sentó en el borde de la cama masiva, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo, mientras observaba a Alejandro con una mezcla de gratitud y miedo. «¿De verdad no me va a devolver esta noche, señor?», preguntó apretando la fotografía contra su pecho. «¿No va a cambiar de opinión cuando despierte mañana?». La pregunta rompió algo dentro del corazón de Alejandro, porque se dio cuenta de que este niño había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, y que probablemente había sido decepcionado muchas veces antes. «No, Matías, no voy a cambiar de opinión», respondió con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. «Si Camila te eligió, entonces debe haber una buena razón, y necesito entender cuál es esa razón antes de tomar cualquier decisión». El niño se acurrucó bajo las sábanas sin soltarse de la fotografía, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió levemente. «Mami siempre me decía que usted era un hombre de palabra y que cuando prometía algo, siempre lo cumplía», susurró, mientras cerraba los ojos. «Ella tenía razón sobre muchas cosas, entonces espero que también tenga razón sobre eso». Alejandro apagó las luces y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió para observar una vez más al pequeño que ya parecía estar, quedándose dormido abrazando la única conexión que tenía con la mujer, que ambos habían amado de maneras diferentes, y supo que mañana cuando visitaran el orfanato, su vida tomaría un rumbo definitivo que no tendría vuelta atrás, y que lo convertiría en el hombre que Camila siempre había creído que podía ser. La mañana llegó con una luz gris y fría que se filtraba a través de las cortinas de seda de la habitación principal, mientras Alejandro despertaba después de una noche prácticamente sin dormir, llena de pesadillas confusas, donde Camila aparecía y desaparecía como un fantasma, reprochándole por todas las conversaciones que no había escuchado y todas las señales que había ignorado durante los últimos años de su matrimonio. Se levantó con el cuerpo adolorido y la mente nublada dirigiéndose hacia la ducha,
donde permaneció bajo el agua caliente durante más de 20 minutos tratando de procesar todo lo que había descubierto la noche anterior y preparándose mentalmente para la visita al orfanato San Benito que podría cambiar su vida para siempre. «Buenos días, señor», escuchó una voz pequeña cuando salió del baño y se dirigió hacia la cocina para preparar café. Matías estaba sentado en uno de los taburetes del desayunador perfectamente vestido, con la misma ropa arrugada de la noche anterior, pero con el cabello peinado hacia atrás con agua, y sosteniendo todavía la fotografía de Camila, como si fuera su amuleto de la buena suerte. «¿Dormiste bien?», preguntó Alejandro mientras preparaba 2 tazas de café, y notaba cómo el niño observaba cada uno de sus movimientos con una atención casi reverencial, como si estuviera tratando de memorizar todos los detalles de esta experiencia para poder recordarla más tarde, cuando regresara a la dura realidad del orfanato. «Sí, señor, dormí muy bien, gracias», respondió Matías con esa educación formal que había aprendido en la institución donde crecía. «La cama es muy suave, y la habitación es muy bonita, igual como mami me había contado que sería». Alejandro sintió una punzada en el pecho al escuchar cómo el niño se refería a Camila como mami, con tanta naturalidad y amor genuino. «Matías, necesito hacerte algunas preguntas importantes antes de que vayamos al orfanato», dijo, mientras se sentaba frente al pequeño y lo miraba directamente a los ojos. «¿Recuerdas exactamente cuándo fue la última vez que viste a Camila?». El niño frunció el ceño, concentrándose intensamente como si estuviera tratando de recordar cada detalle de un recuerdo que era demasiado doloroso, pero demasiado importante como para olvidarlo. «Fue un jueves en la tarde hace como 5 meses, señor», respondió lentamente. «Ella vino al orfanato más triste de lo normal, y me abrazó muy fuerte y me dijo que pronto íbamos a estar juntos para siempre, pero que primero tenía que arreglar algunas cosas importantes con usted». La cronología comenzaba a tener sentido, en la mente de Alejandro, porque 5 meses antes de la muerte de Camila, había sido exactamente el período cuando él había estado más obsesionado que nunca, con la expansión internacional de su empresa, trabajando 18 horas al día, y llegando a casa tan tarde que Camila ya estaba dormida. «¿Te dijo algo específico sobre mí o sobre sus planes?», preguntó Alejandro sintiendo cómo la culpa se instalaba permanentemente en su estómago como una piedra pesada. «Sí, señor», respondió Matías mientras pasaba suavemente los dedos sobre la superficie de la fotografía. «Me dijo que usted era un hombre muy bueno, pero que a veces se perdía en el trabajo y se olvidaba de las cosas del corazón, pero que cuando ella le contara sobre mí, usted se daría cuenta de lo importante que era tener una familia completa». Las palabras del niño fueron como dagas envenenadas que se clavaron directamente en la conciencia de Alejandro, quien comenzó a recordar con horror cristalino todas las veces que Camila había intentado tener conversaciones serias con él sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre la posibilidad de adoptar un niño, y él la había interrumpido o pospuesto la charla porque tenía una llamada importante o una reunión urgente que no podía esperar. «Ella también me dijo que si algo le pasaba antes de poder hablar con usted, yo debía buscar la manera de encontrarlo, porque usted tenía un corazón muy grande, aunque a veces se olvidara de usarlo», continuó Matías, con esa sabiduría prematura que rompe el alma. «Me enseñó su dirección y me hizo repetirla muchas veces, hasta que me la aprendí de memoria, por si algún día necesitaba ir a buscarlo». La revelación de que Camila había preparado a Matías para este encuentro, incluso contemplando la posibilidad de su propia muerte, golpeó a Alejandro como un tsunami emocional, porque significaba que su esposa había tenido una premonición, o al menos una preocupación real sobre su mortalidad, y había tomado medidas para asegurar que este niño no quedara completamente abandonado en el mundo. «¿Por eso estabas en el cementerio anoche?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Habías ido antes a buscarme?». Matías asintió lentamente mientras las lágrimas comenzaron a formar charcos en sus ojos grandes y oscuros. «He ido muchas veces, señor, desde que mami murió, pero usted nunca había venido al mismo tiempo que yo», susurró. «Yo voy todos los martes y jueves porque esos eran los días que ella me visitaba en el orfanato, pero anoche decidí ir en el día especial,
porque se cumplían 5 años, y pensé que quizás usted también vendría a verla. La precisión y la determinación del niño para encontrarlo utilizando la única información que tenía disponible demostró una madurez y una fortaleza emocional que muy pocos adultos poseen, y en ese momento Alejandro entendió que Matías no era solo un niño huérfano random, que Camila había decidido ayudar, sino que era específicamente elegido por ella para ser su hijo, y que probablemente había cualidades especiales en este pequeño que su esposa había reconocido y valorado. Vamos a vestirnos y a ir al orfanato, dijo Alejandro poniéndose de pie con una determinación nueva que no había sentido en años. Es hora de que entienda completamente qué planes tenía Camila para nosotros y cómo puedo honrar su memoria de la manera correcta. Y mientras observaba cómo Matías saltaba del taburete con esperanza renovada, brillando en sus ojos, supo que este día marcaría el punto de inflexión, donde dejaría de ser simplemente el viudo rico y amargado que había estado siendo durante 5 años para convertirse en el hombre que Camila siempre había creído que podía ser, si tan solo se daba la oportunidad de abrir su corazón nuevamente al amor y a la familia. 1 hora después, el Mercedes de Alejandro se detuvo frente a las puertas desgastadas del orfanato San Benito, un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos que se veía cansado y necesitado de reparaciones, pero que irradiaba una calidez humana que contrastaba dramáticamente con la frialdad arquitectónica de la mansión de Alejandro. ¿Está nervioso, señor?, preguntó Matías mientras observaba cómo algunos niños jugaban en el patio trasero visible a través de una reja de hierro oxidada. Un poco, admitió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad mientras ajustaba su corbata de seda italiana como si se estuviera preparando para la reunión de negocios más importante de su vida. No sé qué voy a descubrir aquí, y eso me asusta más de lo que estoy dispuesto a admitir. Cuando entraron por la recepción principal, una monja de mediana edad, con una sonrisa genuina y ojos cansados pero bondadosos, se acercó inmediatamente a Matías con una mezcla de alivio y preocupación maternal. «Matías, cielo, ¿dónde estuviste anoche? Estuvimos muy preocupadas por ti», dijo la hermana Clara mientras abrazaba al niño, y luego dirigía su mirada inquisitiva hacia Alejandro, quien claramente no encajaba en el ambiente humilde del orfanato, con su traje de $5,000 y su reloj Patek Philippe. «Hermana Clara, este es el señor Alejandro Ferrer», dijo Matías con orgullo evidente en su voz. «El esposo de mami Camila, el que ella siempre decía que vendría por mí algún día». La expresión de la monja cambió instantáneamente de confusión a reconocimiento y luego a algo que Alejandro no pudo interpretar completamente, pero que parecía una mezcla de alivio y aprensión. «Señor Ferrer, hemos estado esperando este momento durante 5 años», dijo mientras los guiaba hacia su oficina modesta, pero ordenada. Su esposa Camila era una mujer extraordinaria, y Matías era su proyecto especial, su niño elegido, si me permite expresarlo así. Cuando se sentaron en la pequeña oficina llena de fotografías de niños adoptados exitosamente y diplomas de reconocimiento por servicio comunitario, la hermana Clara abrió un archivo grueso que tenía el nombre de Matías escrito en la portada. «Su esposa comenzó a visitarnos hace casi 2 años antes de su muerte», explicó mientras hojeaba documentos oficiales. «Al principio vino como voluntaria para leer cuentos y ayudar con las actividades de los niños, pero muy pronto se enfocó específicamente en Matías y comenzó el proceso formal de adopción». Alejandro sintió que el aire se espesaba en sus pulmones, mientras la hermana Clara le mostraba formularios firmados por Camila, documentos de evaluación psicológica y cartas de intención que describían en detalle por qué había elegido a y no de más Matías, y cuáles eran sus planes para él. Y en ese momento, cuando vio la letra familiar de su esposa muerta llenando página tras página, con descripciones amorosas de este niño, que él ni siquiera sabía que existía, supo que estaba a punto de descubrir la verdad completa sobre los secretos que Camila había guardado y sobre la decisión que tendría que tomar para honrar el último deseo de la mujer que había amado más que a su propia vida.
La hermana Clara extendió hacia Alejandro una carpeta de cuero gastada, que contenía todos los documentos relacionados con el proceso de adopción que Camila había iniciado para Matías, y cuando él abrió la primera página y vio una carta, escrita de puño y letra por su esposa dirigida específicamente a él, sintió que el mundo se detenía completamente a su alrededor. Mi querido Alejandro, comenzaba la carta con la caligrafía elegante que él conocía tan bien. Si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado antes de poder cumplir la promesa más importante que he hecho en mi vida, y que ahora te toca a ti decidir si vas a ayudarme a mantener esa promesa, o si vas a permitir que Matías crezca pensando que nadie en este mundo lo ama lo suficiente como para darle una familia verdadera. Las manos de Alejandro temblaron mientras continuaba leyendo la carta que Camila había escrito claramente, como una especie de testamento emocional para el caso de que muriera antes de poder completar la adopción. Sé que te estarás preguntando, ¿por qué nunca te hablé de Matías? Y la respuesta es simple pero dolorosa. Porque sabía que me dirías que esperar que nuestras vidas ya eran lo suficientemente complicadas, sin agregar la responsabilidad de un niño, especialmente uno que viene, con el equipaje emocional de haber sido abandonado por sus padres biológicos. Alejandro sintió que cada palabra era como un cuchillo que se clavaba directamente en su conciencia, porque podía escuchar perfectamente la voz de Camila, pronunciando exactamente esas palabras que él efectivamente habría dicho si ella le hubiera planteado la adopción en ese momento de sus vidas cuando él estaba obsesionado con expandir su imperio empresarial. Pero Alejandro, continuaba la carta, cuando conocí a Matías entendí que algunas cosas en la vida son más importantes que la comodidad o la conveniencia, y que este niño necesitaba desesperadamente lo que nosotros podíamos darle: un hogar estable, una familia amorosa, y la seguridad de saber que alguien se preocupa por él incondicionalmente. Mientras leía, Alejandro podía sentir la presencia de Matías sentado a su lado, observando cada expresión que cruzaba por su rostro y esperando ansiosamente alguna señal de que esta reunión tendría un final feliz y no se convertiría en otra decepción más en su corta vida llena de rechazos y abandono. La razón por la que elegí específicamente a Matías entre todos los niños del orfanato es porque vi en él algo que me recordó a ti cuando eras joven. Escribía Camila en una parte de la carta que hizo que Alejandro levantara la vista sorprendido hacia el niño. Tiene esa misma determinación silenciosa, esa inteligencia natural que se esconde detrás de la timidez, y sobre todo esa capacidad de amar profundamente, a pesar de haber sido herido por las personas que se suponía debían protegerlo. La descripción era tan precisa que Alejandro se sintió como si Camila hubiera logrado ver directamente dentro de su alma, y hubiera encontrado la conexión perfecta entre él y este niño, que aparentemente estaba destinado a ser su hijo desde mucho antes de Inocentum, que cualquiera de los dos se diera cuenta. Te pido por favor que no veas la adopción de Matías como una carga o una obligación que te estoy imponiendo desde la tumba. Continuaba la carta con una súplica que era casi audible en el silencio de la oficina. Véelo como la oportunidad de descubrir una parte de ti mismo que has mantenido enterrada bajo capas de ambición y trabajo, y como la posibilidad de experimentar un tipo de amor que ni tú ni yo hemos conocido antes. El amor incondicional que solo puede existir entre un padre y un hijo. Alejandro tuvo que detenerse en la lectura porque las lágrimas comenzaron a nublar su visión, y porque se dio cuenta de que Camila había logrado describir exactamente lo que él había estado sintiendo desde la noche anterior, sin poder ponerlo en palabras. Si decides adoptarlo oficialmente, encontrarás que Matías ya tiene preparada toda su documentación, y que el proceso legal está prácticamente completo, falta únicamente tu firma y tu compromiso. Escribía Camila, en lo que claramente era la parte práctica de sus instrucciones póstumas. Pero más importante que los papeles legales, Alejandro, necesito que entiendas que este niño ya te ama, aunque no te conozca, porque yo le he hablado de ti durante 2 años, describiendo al hombre bueno y generoso que sé que eres en el fondo de tu corazón cuando permites que esa bondad salga a la superficie. La última parte de la carta era la más devastadora emocionalmente.
porque Camila había escrito una especie de profecía sobre lo que pasaría cuando Alejandro y Matías finalmente se conocieran. Sé que cuando leas esto, probablemente estarás asustado y abrumado por la responsabilidad de tomar una decisión tan importante sin haberla discutido conmigo primero. Había escrito su esposa con una precisión que era casi sobrenatural. Pero también sé que cuando mires a Matías a los ojos, verás lo mismo que yo vi la primera vez que lo conocí. Un alma pura que ha esperado toda su vida a que alguien lo reclame como propio y le demuestre que vale la pena ser amado. Alejandro levantó la vista de la carta y efectivamente se encontró mirando directamente a los ojos oscuros y esperanzados de Matías, quien había estado observando pacientemente todo el proceso de lectura sin hacer preguntas, pero claramente entendiendo que su futuro se estaba decidiendo en ese momento. La decisión es completamente tuya, mi amor, terminaba la carta de Camila. Pero si decides abrir tu corazón y tu hogar a este niño extraordinario, te prometo que descubrirás una felicidad que pensaste que habías perdido para siempre cuando yo morí, y te darás cuenta de que el amor no se agota cuando se comparte, sino que se multiplica infinitamente cuando se da sin reservas. Y en ese momento, mientras doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba en el bolsillo interior de su saco, Alejandro supo que ya había tomado su decisión, y que lo único que faltaba era encontrar el valor para verbalizarla y convertir los últimos deseos de Camila en la realidad que cambiaría la vida de 3 personas para siempre. La suya, la de Matías, y la memoria eterna de la mujer que los había unido desde el más allá, porque había entendido mejor que nadie que el amor verdadero siempre encuentra la manera de perpetuarse incluso después de la muerte. Después de varios minutos de silencio tenso, Alejandro levantó la vista hacia la hermana Clara, quien había estado esperando pacientemente con las manos cruzadas sobre el escritorio. ¿Qué necesito hacer exactamente para completar la adopción?, preguntó con una voz firme que lo sorprendió. La monja sonrió con alivio mientras abría otro folder con formularios legales ya prellenados. Su esposa fue muy meticulosa, señor Ferrer, explicó organizando los documentos. Completó toda la documentación necesaria, pasó las evaluaciones psicológicas y hasta preparó una cuenta de fideicomiso para los gastos de Matías. Alejandro sintió asombro hacia Camila, porque había anticipado y resuelto prácticamente todos los aspectos logísticos de la adopción. Lo único que falta es su firma y una entrevista con la trabajadora social que vendrá la próxima semana. Continuó la hermana Clara, señalando las líneas punteadas. Matías había permanecido en silencio, pero cuando Alejandro tomó la pluma no pudo contener la esperanza. ¿De verdad me va a adoptar, señor?, preguntó con voz vulnerable. ¿De verdad voy a vivir con usted como mami prometió? Alejandro se volteó hacia Matías y por primera vez lo miró no como un problema, sino como el niño vulnerable y esperanzado que era. Sí, Matías, dijo mientras firmaba el primer documento. Voy a adoptarte oficialmente y vas a vivir conmigo para siempre. Las lágrimas rodaron por las mejillas del niño, mientras corría hacia Alejandro, quien instintivamente abrió sus brazos para recibirlo en su primer abrazo real. «Gracias, señor, gracias», sollozaba Matías contra su pecho. Sabía que mami tenía razón. El abrazo duró varios minutos mientras Alejandro sintió cómo algo fundamental se reacomodaba en su interior, como si una parte dormida de su alma finalmente despertara. «Ya no me llames, señor», susurró acariciando el cabello del niño. «Puedes llamarme papá si quieres». La palabra sonó extraña pero completamente natural, como si hubiera esperado toda su vida convertirse en padre de este niño específico. Cuando terminaron de firmar, la hermana Clara los acompañó hasta la puerta donde varios niños se despedían de Matías. «Cuídate mucho y visítanos», le dijeron mientras él abrazaba a cada uno con lágrimas, pero sonriendo radiante. «Les escribiré cartas y cuando sea grande ayudaré a otros niños como mami me ayudó», prometió Matías tomando la mano de Alejandro con confianza total. Y mientras caminaban hacia el Mercedes para comenzar su vida como padre e hijo, Alejandro supo que Camila había orquestado desde el más allá el encuentro más importante de su vida, y que ahora debía asegurar que la confianza depositada en él fuera recompensada con amor incondicional.
3 meses habían pasado desde que Matías se mudó oficialmente a la mansión de Alejandro, y la transformación en ambas vidas había sido tan radical que parecía que estuvieran viviendo en un universo completamente diferente al que habían conocido antes de encontrarse en el cementerio aquella noche nevada de diciembre. La casa que antes era un mausoleo silencioso de mármol frío y recuerdos dolorosos, ahora resonaba constantemente con la risa contagiosa de Matías, sus preguntas incesantes sobre todo lo que veía y el sonido de sus pequeños pies corriendo por los pasillos mientras exploraba cada rincón de su nuevo hogar, como si fuera un parque de diversiones personal. Alejandro había contratado a una decoradora especializada en habitaciones infantiles para transformar la antigua habitación de huéspedes en el dormitorio de ensueño que todo niño merecía, completo con una cama con forma de auto de carreras, estantes llenos de libros coloridos, un área de juegos con todos los juguetes educativos más modernos, y una pared entera dedicada a exhibir los dibujos que Matías creaba diariamente, con una dedicación artística que sorprendía a todos los que los veían. «Papá, mira lo que dibujé hoy», gritaba Matías cada tarde cuando Alejandro regresaba del trabajo corriendo hacia él con un nuevo papel lleno de figuras coloridas, que invariablemente incluían 3 personas tomadas de la mano frente a una casa grande con un jardín lleno de flores, y un perro que habían decidido adoptar la semana siguiente del refugio de animales local. La rutina diaria de Alejandro había cambiado tan dramáticamente que sus asociados de negocios apenas podían reconocer al hombre que antes trabajaba 18 horas al día y nunca salía de la oficina antes de las 10 de la noche. Ahora dejaba todo a las 5 en punto, exactamente para llegar a casa a tiempo para la cena familiar, que se había convertido en el momento más importante de su día, cuando él y Matías se sentaban en la mesa del comedor principal a compartir no solo la comida, sino también las historias del día, las tareas escolares que necesitaban revisión y los planes para el fin de semana que siempre incluían alguna actividad divertida, como ir al zoológico, al parque de diversiones o simplemente quedarse en casa viendo películas de Disney mientras comían palomitas en el sofá de la sala. ¿Sabías, papá, que hoy en la escuela la maestra nos preguntó qué queríamos ser cuando fuéramos grandes? Había contado Matías la noche anterior mientras cortaba cuidadosamente su pedazo de pollo con la determinación de un cirujano. Y yo le dije que quería ser como tú, pero también como mami Camila. Trabajar mucho para ganar dinero, pero también ayudar a los niños que no tienen familias, para que no se sientan solos como yo me sentía antes. La respuesta del niño había tocado algo tan profundo en el corazón de Alejandro, que tuvo que disculparse y salir al jardín durante unos minutos, para recuperar la composure emocional, porque se dio cuenta de que Matías había heredado no solo los valores de bondad y generosidad que Camila había tratado de inculcarle, sino también una sabiduría natural sobre lo que realmente importaba en la vida. La relación entre ellos había evolucionado de manera tan natural y orgánica que era difícil recordar que apenas unos meses antes habían sido completos extraños unidos únicamente por el amor compartido hacia una mujer que ya no estaba físicamente con ellos, pero cuya presencia se sentía constantemente en cada momento de conexión genuina entre padre e hijo. Alejandro había descubierto que ser padre no era la carga abrumadora que había imaginado, sino más bien una aventura diaria llena de sorpresas, momentos de ternura pura, y una sensación de propósito que nunca había experimentado en todos sus años de éxito empresarial. «Papá, ¿puedo preguntarte algo importante?», había dicho Matías una noche mientras Alejandro lo arropaba en la cama, después de leer juntos un capítulo de Harry Potter que se había convertido en su ritual nocturno favorito. «¿Tú crees que mami Camila está contenta de que ahora seamos una familia?». La pregunta había sido tan directa y emotiva que Alejandro sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, mientras se sentaba en el borde de la cama y tomaba las pequeñas manos de Matías entre las suyas. «Creo que ella está más que contenta», había respondido con total sinceridad. «Creo que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos puso en el camino del otro, y que probablemente está sonriendo desde el cielo, viendo cómo hemos aprendido a ser una familia». La vida social de Alejandro también había experimentado cambios significativos,
porque ahora sus fines de semana estaban llenos de actividades centradas en Matías, como las clases de natación en el club deportivo más exclusivo de la ciudad, donde el niño había demostrado un talento natural impresionante, o las tardes en el parque donde Alejandro había aprendido a jugar fútbol por primera vez en su vida adulta, descubriendo que correr detrás de una pelota con su hijo era infinitamente más satisfactorio que cualquier reunión de negocios multimillonaria. Los otros papás del club me preguntaron si tú eras realmente mi papá, porque dicen que no nos parecemos físicamente, había comentado Matías una tarde después de su clase de natación, mientras se cambiaba en los vestidores. Y yo les dije que los papás del corazón son más importantes que los papás de la sangre, porque tú me elegiste para ser tu hijo cuando no tenías que hacerlo. La respuesta del niño había demostrado una madurez emocional extraordinaria que constantemente sorprendía a Alejandro y le confirmaba que Camila había hecho la elección perfecta cuando decidió que este niño específico sería el ideal para completar su familia. Las noches se habían convertido en el momento más precioso del día, cuando después de cenar y hacer las tareas juntos, se sentaban en el estudio de Alejandro, donde él le contaba historias sobre Camila, mostrándole fotografías de su vida juntos y asegurándose de que Matías entendiera que él había sido amado por ella mucho antes de que se conocieran físicamente y que su presencia en sus vidas era el regalo más grande que ella podría haberles dado desde el cielo, mientras observaban por la ventana las estrellas brillantes que parecían guiñarles el ojo, como si Camila estuviera enviándoles su bendición y su amor eterno desde el más allá. Sin embargo, no todo había sido un camino de rosas durante estos 3 meses, porque tanto Alejandro como Matías habían tenido que enfrentar momentos difíciles de ajuste emocional que pusieron a prueba su nueva relación. Hubo noches cuando Matías despertaba llorando por pesadillas sobre su pasado en el orfanato, o por el miedo de que Alejandro decidiera devolverlo si se portaba mal. «¿Papá, prometes que nunca me vas a mandar de vuelta aunque me porte mal?», había preguntado una madrugada después de romper accidentalmente un jarrón costoso. «Te prometo que eres mi hijo para siempre sin importar lo que pase», había respondido Alejandro abrazándolo fuerte. Las familias verdaderas no se deshacen por errores, porque el amor incondicional significa que no hay condiciones que puedan romperlo. Alejandro también había tenido sus momentos de duda, especialmente cuando se daba cuenta de lo mucho que no sabía sobre ser padre. «¿Cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien si nunca he sido padre antes?», le había confesado una noche a la fotografía de Camila. «¿Qué pasa si arruino todo?». Pero cada vez que estos miedos lo invadían, algo sucedía que le recordaba que estaba en el camino correcto. Una sonrisa espontánea de Matías, un abrazo inesperado, o la forma sincera en que decía «te amo, papá» antes de dormirse. La primera vez que Matías tuvo problemas en la escuela porque algunos compañeros se burlaron de él por ser adoptado, Alejandro sintió una furia protectora que no sabía que existía, y tuvo una conversación seria con la directora. «Nadie tiene derecho a hacer sentir mal a mi hijo por tener una familia diferente», había declarado con firmeza. «El amor es lo que define una familia verdadera, no la genética». El momento decisivo llegó durante una visita al cementerio, cuando Matías pidió ir a contarle a Camila sobre su nueva vida. «Hola, mami», susurró arrodillándose frente a la lápida mientras colocaba flores frescas. «Quería contarte que papá Alejandro es exactamente como dijiste, bueno, generoso y lleno de amor». Alejandro observó con el corazón lleno mientras Matías continuaba. «También quería decirte que ya no me siento solo porque ahora tengo una familia verdadera, y sé que nos cuidas desde el cielo». Cuando Matías terminó, se puso de pie y tomó la mano de Alejandro. «¿Tú quieres decirle algo a mami?». Alejandro se arrodilló junto a la tumba sintiéndose en paz por primera vez en meses. «Gracias, Camila», susurró con voz quebrada. «Gracias por conocerme mejor de lo que yo me conocía y por darme la oportunidad de experimentar este amor que nunca supe que existía». Y mientras caminaban de regreso al auto tomados de la mano bajo el cielo estrellado, Alejandro supo que había cumplido el último deseo de su esposa y que la familia que ella había soñado se había convertido en una realidad hermosa que honraba
su memoria mientras se dirigían hacia casa donde los esperaba una vida llena de amor, risas y la certeza de que algunos encuentros están destinados por el cielo para sanar corazones rotos y crear familias donde antes solo había soledad. Un año completo había transcurrido desde aquella noche helada de diciembre, cuando Alejandro había encontrado a Matías rezando sobre la tumba de Camila. Y ahora, mientras observaba a su hijo adoptivo soplar las velas de su 7º cumpleaños, rodeado de una sala llena de amigos de la escuela, niños del antiguo orfanato que habían venido especialmente para la celebración y varios empleados de su empresa que se habían convertido en figuras paternales adicionales en la vida del pequeño, se dio cuenta de que su existencia había sido completamente transformada, de maneras que jamás habría podido imaginar cuando era simplemente un millonario solitario, obsesionado con el trabajo y atormentado por la pérdida. La mansión que antes era un mausoleo frío y silencioso, ahora vibraba constantemente con la energía vital de un hogar verdadero, donde cada habitación tenía recuerdos de aventuras compartidas. Cada pared exhibía orgullosamente los dibujos y certificados de logros académicos de Matías, y cada rincón reflejaba el amor incondicional que había florecido entre un hombre que no sabía cómo ser padre y un niño que había esperado toda su vida tener una familia que lo amara sin condiciones. Deseo que papá y yo sigamos siendo felices para siempre, y que mami Camila sepa desde el cielo que cumplió su promesa de darnos una familia perfecta, gritó Matías, después de soplar las velas, mientras todos los presentes aplaudían y Alejandro sintió que las lágrimas de felicidad amenazaban con traicionar la compostura empresarial que había mantenido durante tantos años de su vida adulta. La transformación no había sido únicamente en el ámbito personal, porque Alejandro había decidido reestructurar completamente su empresa para poder dedicar más tiempo de calidad a su hijo, creando un horario de trabajo más humano que le permitiera estar presente para todas las actividades importantes de Matías, desde las obras de teatro escolares hasta los partidos de fútbol de los sábados, donde se había convertido en el padre más entusiasta y vocal de las gradas. Además, había establecido la Fundación Camila Ferrer, una organización benéfica dedicada exclusivamente a mejorar las condiciones de vida de los niños en orfanatos locales, proporcionando becas educativas, financiando renovaciones de instalaciones, y más importante aún, conectando a familias potenciales con niños que necesitaban hogares amorosos, siguiendo el mismo modelo de amor incondicional que Camila había demostrado cuando eligió a Matías. Quiero que otros niños tengan la misma oportunidad que yo tuve de encontrar una familia que los ame de verdad, había explicado Matías cuando Alejandro le contó sobre la fundación. Mami Camila me salvó cuando me adoptó en su corazón, y ahora nosotros podemos salvar a otros niños que están esperando como yo esperé. La sabiduría y la generosidad natural del niño continuaban asombrando a Alejandro, quien había descubierto que ser padre no solo significaba dar amor y protección, sino también aprender constantemente de la perspectiva inocente pero profunda que solo los niños pueden ofrecer sobre lo que realmente importa en la vida. Durante este año Alejandro había desarrollado nuevas tradiciones familiares que honraban tanto la memoria de Camila como la nueva vida que habían construido juntos, incluyendo visitas mensuales al cementerio donde tanto él como Matías le contaban a la lápida de mármol blanco sobre sus aventuras recientes, sus logros académicos y deportivos, y sus planes para el futuro, siempre terminando con un abrazo mutuo y la renovación silenciosa de su compromiso de mantener viva la promesa de amor que ella había iniciado. ¿Papá, crees que cuando yo sea grande y tenga mis propios hijos ellos también van a querer a mami Camila, aunque nunca la hayan conocido? Había preguntado Matías durante una de estas visitas, mientras colocaba flores frescas que habían cultivado juntos en el jardín de la casa. Estoy seguro de que sí, porque el amor verdadero se transmite de generación en generación, y tú vas a contarles la historia de cómo una mujer extraordinaria nos unió a nosotros, y nos enseñó que las familias se forman con el corazón, no con la sangre. Había respondido Alejandro sintiendo una profunda gratitud hacia el destino que había puesto a este niño excepcional en su camino,
justo cuando más lo necesitaba sin saberlo. La relación entre ellos había evolucionado hasta convertirse en algo tan natural y sólido, que era imposible imaginar que alguna vez habían sido extraños, porque Matías había desarrollado muchos de los gestos y expresiones de Alejandro mientras que él había adoptado la curiosidad insaciable y la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples que caracterizaban a su hijo adoptivo. Mis maestras dicen que hablo igual que tú cuando explico las matemáticas, había comentado Matías una tarde, mientras hacían juntos la tarea en el estudio que ahora compartían oficialmente. Y mis socios de negocios dicen que desde que tú llegaste a mi vida sonrío mucho más y que parezco una persona completamente diferente. Había respondido Alejandro, revolviendo cariñosamente el cabello del niño. Eso es porque las personas que se aman de verdad se convierten en mejores versiones de sí mismas cuando están juntas. La noche del cumpleaños, mientras recogían los restos de la celebración y preparaban todo para que Matías se fuera a Mima Sentas en dormir con la satisfacción de haber tenido el mejor cumpleaños de su vida, Alejandro reflexionó sobre el milagro extraordinario que había sido su encuentro en el cementerio y se dio cuenta de que Camila no solo les había dado una familia, sino que también les había enseñado que el amor verdadero trasciende la muerte y encuentra maneras misteriosas pero perfectas de perpetuarse a través de las personas que decidimos proteger, alimentar y amar incondicionalmente, y mientras observaba a Matías cepillarse los dientes con la misma meticulosidad que él empleaba en sus negocios, supo que su legado ya no serían únicamente los millones de dólares que había acumulado, sino este niño extraordinario que continuaría esparciendo amor y bondad por el mundo mucho después de que él también se reuniera con Camila en el más allá. Esa noche, después de acostar a Matías con el ritual sagrado de leer un capítulo, darle un beso en la frente y recordarle que era amado incondicionalmente a Alejandro, se dirigió hacia su estudio donde guardaba la carta original de Camila sobre la adopción. La releyó sintiendo gratitud renovada hacia la mujer que había conocido su corazón mejor que él mismo y que había orquestado el encuentro que salvaría a dos almas perdidas. «Cumplí tu promesa, mi amor», susurró hacia la fotografía de Camila que ahora compartía el escritorio con docenas de fotos de Matías. «Nuestro hijo está creciendo exactamente como sabías que lo haría, lleno de amor, bondad y esa sabiduría especial que solo tienen los niños rescatados por el amor verdadero». Al día siguiente, durante el desayuno dominical, Matías hizo una pregunta que tocó su corazón. «Papá, ¿podemos ir al orfanato para llevarles algunos juguetes a los niños que están esperando familias?», pidió untando mermelada con concentración científica. «Creo que mami estaría contenta si compartimos nuestra felicidad con otros niños que necesitan esperanza como yo la necesitaba». La propuesta confirmó que Camila había elegido perfectamente porque Matías había heredado su espíritu generoso. «Me parece perfecto», respondió Alejandro con orgullo paterno. «Pero primero vamos por flores para mami y contarle tu idea». Cuando llegaron al cementerio esa tarde soleada exactamente un año después de su primer encuentro, se tomaron de las manos frente a la tumba que ya no representaba dolor sino amor eterno y nuevos comienzos. «Hola, mami», comenzó Matías naturalmente. «Venimos a contarte que cumplimos un año de familia y somos muy felices como sabías que íbamos a hacer». Alejandro sonrió sintiendo la presencia espiritual de Camila rodeándolos como una bendición tangible. «También queremos decirte que vamos a ayudar a más niños a encontrar familias como tú nos ayudaste», continuó el pequeño, «porque el amor que nos diste es tan grande que queremos compartirlo con todo el mundo». Cuando terminaron su visita y caminaron hacia el auto tomados de la mano, Alejandro supo que había encontrado su propósito verdadero: ser el mejor padre, para Matías continuar el legado de Camila y demostrar que las familias más hermosas se forman con el corazón, donde el amor incondicional trasciende cualquier diferencia, y mientras conducían hacia el orfanato para comenzar una nueva tradición de generosidad familiar, el sol se ponía pintando el cielo de dorado, como si Camila misma estuviera sonriendo desde el cielo, bendiciendo el amor eterno que había logrado crear entre un millonario solitario y un niño huérfano que se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban para sanar sus corazones rotos
y construir juntos una familia perfecta, basada en el amor incondicional que ella había sembrado como semilla de esperanza, para que floreciera eternamente. ¿Te ha conmovido esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más relatos que te llegarán al corazón. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Recuerda que tenemos nuevas historias todos los días, así que no te pierdas ninguna. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.